Profesor. Esta es la sustentación de la CA estadística descriptiva para Escuela de Ingenierías. Mi nombre es John René Centeno, mi compañero Daniel Fernando Duque. Pertenecemos a la fecha 56627. Bueno, entonces empezamos aquí con el desarrollo del ejercicio 1, que se desarrolló por tratado estadístico por variable discreta. El enunciado del ejercicio dice que pues, es una fábrica de gaseosas que proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor y realizó un test de aceptación con 80 niños. La muestra pues, de los niños tuvo participación de los dos sexos, de niños entre 5 y 12 años, que son residentes del barrio Las Ferias. Entonces, ahí podemos mostrar los datos obtenidos de la encuesta realizada a los 80 niños. Tenemos que el objetivo principal del ejercicio pues, es evaluar la aceptación del nuevo sabor de gaseosa en la muestra de 80 niños. La población pues, son niños de 5 a 12 años que son residentes del barrio Las Ferias en Bogotá. La cantidad de niños encuestados fueron 80 niños, la muestra fueron 80 niños de ambos sexos. Y el instrumento, pues, es la escala de aceptación que va desde 1 a 10, donde 1 es la menor aceptación y 10 la mayor. Para eso, pues, tuvimos que desarrollar una tabla de frecuencias donde se desarrolló la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa absoluta, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Con la realización de esta tabla de frecuencias pudimos obtener 5 conclusiones. Primero, que la preferencia más común o la puntuación más común que tuvo el estudio con los niños fue de 7. Eso quiere decir que la mayoría de niños, más o menos del 25% de los niños, le dieron una calificación de 7 al nuevo sabor de gaseosa, ¿sí? Otro punto que se tuvo fue que las calificaciones bajas menos comunes fueron la 2 y la 3. Esto nos dice que tiene una frecuencia absoluta de 12 niños más o menos. Lo que nos muestra la tabla es que fueron 8 niños que le dieron una puntuación de 2 puntos y 4 le dieron una puntuación de 3 puntos. Para los que tuvieron una aceptación más alta, le dieron una puntuación de 8, donde más o menos fue escogida por 10 niños esta puntuación. Eso quiere decir que fue un 12,5% de toda la población encuestada. ¿Sí? La aceptación más baja que se tuvo fue, o la puntuación más baja que se tuvo fue 5, en el que nos indica que más o menos un 25% de todos los niños le dieron calificación menor a 5, o sea, 2, 3, 4, hasta 5. Y la distribución general que se detectó, la distribución general se detectó, se detectaron, la muestra de una inclinación hacia las calificaciones media altas y las puntuaciones 6, 7 y 8 representaron más o menos el 57,5% de las respuestas. ¿Sí? Para esto, para visualizar mejor los datos, se realizaron unas gráficas de la tabla de frecuencia. Se hicieron dos tipos de gráfica, una que fue tipo barra y la otra fue como un histograma, un tipo de tendencia, porque pues aquí es donde nosotros podemos visualizar eh, tendencia, los datos, o sea, tenemos una panorámica mucho más detallada de lo que está pasando en los datos que pudimos recopilar. ¿Sí? Posterior a esto, pues hallamos la moda, la media y la mediana. La moda, pues se calculó muy sencillo, solamente es el valor absoluto con más frecuencia que se tuvo en los datos recopilados. La media se calculó con los datos generales, se hizo la sumatoria de todos los datos y se dividió por la cantidad de niños que fueron encuestados con el sabor. Eso nos dio un resultado de una media de 5,92. Y la mediana, aplicamos la fórmula m igual a n más 1/2, donde eso nos da 40,5, donde n es el número de la muestra, la cantidad de la muestra, o sea, el número de niños encuestados. Eso nos dio 40,5. Y eso nos da como n es par, entonces la mediana pues, es el promedio de los dos valores centrales en la posición 40 y en la posición 41, por lo que no fue un dato exacto para decir que ese fue el dato. Entonces, si vamos a la tabla inicial, los datos iniciales, nos indica que la mediana pues, es 6, lo que esto nos indica que aunque es aceptado por una mayoría significativa de los niños, pues puede mejorarse para satisfacer de manera más completa las expectativas de los niños. ¿Sí? Y para calcular la varianza y la desviación estándar, se aplicaron las fórmulas que dicen ahí, donde S al cuadrado es igual al valor absoluto por menos la media al cuadrado sobre el número de la muestra. Entonces, eso nos da un valor de 4,509. ¿Sí? Con ese dato, aplicándole la raíz cuadrada, podemos hallar la desviación estándar, ¿sí? Que es una medida que nos indica el grado de dispersión de los datos respecto a la medida.
Y esta es expresada en las mismas unidades que los valores de la variable para nuestro cálculo. Entonces, la desviación estándar nos daría 2.12. Ese es como el resumen corto del análisis que se hizo con el ejercicio número uno, profesor. Entonces pasamos al ejercicio número dos. Continuando con el segundo ejemplo, se nos planteó la información recolectada de un restaurante, en donde se evidencia la cantidad de almuerzos servidos durante 160 días hábiles. Como primera acción de este planteamiento, lo que hicimos fue realizar una caracterización de la información suministrada de la siguiente manera. Se interpretó el estudio como una variable de tipo cuantitativa continua, donde se solicita contar cierta cantidad de almuerzos en un periodo de días. Asimismo, nos realizamos las siguientes preguntas. ¿Cuál es el objeto de estudio? Saber la cantidad de almuerzos que se han servido en un restaurante durante 160 días hábiles. ¿Cuál es la población? Los clientes que han comido en el restaurante durante los 160 días. ¿Cuál es la muestra de nuestro estudio? La cantidad de clientes atendidos. Y finalmente el atributo, que para este estudio son los clientes que almorzaron en el restaurante durante 160 días. Teniendo clara la caracterización, continuamos con la creación de nuestra tabla de distribución de frecuencias. El primer paso fue organizar los datos suministrados, donde hallamos el límite máximo superior y el límite mínimo inferior. Posteriormente a esto definimos el rango, que se obtuvo realizando la resta entre estos dos valores. Con esta información se obtuvo la primera columna, donde se agruparon los datos en 9 intervalos, de acuerdo con la ley de Sturgis, que es 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 de 160, que corresponde a la cantidad de datos de la muestra. Posteriormente se procedió a calcular la amplitud, que se realizó dividiendo el rango entre el número de intervalos, dando como resultado 4,11, pero lo acercamos al decimal siguiente y tomamos el valor 4,20 para poder tener más exactitud en el momento de definir la frecuencia absoluta. Después de obtener la marca de clase, que se calculó con el promedio de los límites en cada intervalo, pudimos calcular la frecuencia absoluta con la ayuda de la fórmula contar.si.conjunto de Excel. Asimismo, se desarrollaron las demás columnas con la ayuda de las fórmulas función y funciones sencillas, obteniendo la frecuencia absoluta, acumulada, la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, expresadas en formato de porcentaje para ayudar a su interpretación. Finalmente, la interpretación la definimos de la siguiente manera. Primero, de los 160 días hábiles, el 25,63% representó la mayor cantidad de días donde se sirvieron los almuerzos con un total de 41. Durante esos 41 días se sirvieron un promedio de 59,9 almuerzos. Tercero, se sirvieron entre 41 y 66 almuerzos durante 146 días de los 160. Esto representó un 91,25 de la muestra. Cuarto, durante esos 7 días se sirvió un promedio de 43,1 almuerzos, siendo la cantidad más baja de almuerzos con un porcentaje de 4,38% de la muestra. Y quinto, finalmente, durante 14 días se sirvió un promedio de 72,5 almuerzos, siendo los días en que más almuerzos se vendieron a los clientes con un total de 8,75% de la muestra. Respecto de nuestra gráfica, utilizamos un histograma. En la representación gráfica de esta tabla se tomaron los valores de la frecuencia absoluta acumulada y se representaron en porcentaje. Pues esta herramienta visual nos facilitó mucho el análisis comparativo y la interpretación de nuestra información estadística. Continuando con las medidas de dispersión, corrijo, las medidas de tendencia central se interpretaron de la siguiente manera. La moda nos dio un total de 59 almuerzos, siendo la mayor cantidad de almuerzos servidos en 41 días. La media, el promedio de los almuerzos que fueron servidos en 160 días fue de 58,62. Y la mediana, que se calculó en 59, donde se evidenció que representaba el 25,625% de la muestra. En esta tabla podemos observar cómo se desarrollaron las fórmulas para poder encontrar cada una de las medidas de tendencia central y también las medidas de dispersión.
Pudimos realizar el cálculo, por ejemplo, de la variancia, que se tomó una muestra y se utilizó la fórmula correspondiente, determinando que fue de 50,49 platos servidos al cuadrado. Continuando con la desviación estándar, que no es más que sacar la raíz cuadrada de la varianza, nos dio un valor de 7,1058. El cálculo del coeficiente de desviación, que podemos observar acá, nos arroja un valor de 12,12%, lo que indica que los datos son homogéneos. Y finalmente, la desviación media, que pues en nuestros almuerzos, en nuestros 160 días hábiles, mostró un resultado de 5,626. Esto nos indica que las observaciones no se desvían significativamente del respecto de la media, lo que sugiere una baja dispersión de los datos. Ya para finalizar, como conclusión, concluimos que en esta actividad de la estadística es muy importante en nuestra vida diaria, ya que con ellas podemos analizar información, interpretarla y finalmente tomar decisiones importantes donde podemos escoger si continuar o no con un proyecto de negocio. O por ejemplo, simplemente para tener una estimación de cómo afecta un producto a la industria en general. Me despido, fuimos John Centeno, Daniel Duque para la materia estadística descriptiva de CUN 2025.